Esta noche vamos a, compartir un poco, recordando más que nada algunos conceptos de los que quizá muchos de nosotros los vamos trabajando ya en nuestro día a día, en nuestras funciones, y no necesariamente desde el ámbito del trabajo, sino también en nuestras propias actividades. Pero vamos a también desarrollar algunos puntos que son muy importantes cuando hablamos sobre la redacción jurídica y las pautas en este tema, en este caso, ¿no? De corrección lingüística en documentos fiscales. Avanzamos, por favor, la siguiente diapositiva. Genial. El proceso, vamos a comenzar con algo que es muy importante, que a manera de recordar el proceso de comunicación, como bien, muchos de nosotros de repente sí lo entendemos y conocemos, ¿no? Que para que haya una comunicación fluida, tenemos que tener dos sujetos, en este caso el emisor, el receptor, tiene que haber un mensaje, tenemos que tener un código, un canal, en el que ambos sujetos también se puedan entender, puedan conectarse cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Me dicen acá, se ve borroso, no sé si se ve claro, bueno, al menos en la idea, porque solo el... Puede ver bien, doctora. ¿Sí? Ah, sí. Ya, genial, ya, doctor Rieder, muy amable. Como decían, de repente se da un poco la señal, sí, por momentos falla, pero voy a pedirles, por favor, si no se me escucha bien, también, por favor, lo dejan por los mensajes. Como les decía hace un momento, lo importante de la comunicación es que tanto los sujetos que participan, el emisor, el receptor, el mensaje, pueda ser entendido desde un canal y desde un contexto. Entonces, partiendo desde este punto, es importante resaltar por qué hay situaciones o por qué hay circunstancias en que quizá el emisor no se deja entender el mensaje que quiere transmitir frente al público o al receptor. No pueden ser muchos factores, y en este caso me permito poner como ejemplo, muchas veces cuando en la labor jurisdiccional que de repente podemos desempeñar o alguno que quizá haya podido apreciar, es que no todas las personas con quienes nosotros trabajamos, los usuarios, pues son profesionales del derecho o conocen nuestro campo. Al igual que podría utilizar como ejemplo un personal de salud, un biólogo, un médico. Y cada uno en su rama tiene temas específicos, términos que pueden utilizar para poder expresar ideas dentro del campo que a cada uno le compete. Y lo mismo sucede en nuestro campo jurídico. Muchas veces sucede de que vienen personas a consultar, a preguntar, incluso cuando hay alguna investigación de por medio, lo que quieren las personas como usuarios es que se les puede explicar de manera clara en qué consiste el proceso, qué posibilidades, por ejemplo, tuvieran, si en caso pueden presentar una demanda, o cuál es el proceso o el trámite que se tiene que seguir cuando ellos interponen una denuncia por determinados delitos, por ejemplo, si es que es un tema de violación sexual, si es que es un tema, un delito contra el patrimonio. Entonces, vamos viendo ya que cada delito o cada situación que se presenta tiene un punto específico que lo distingue de los demás. Entonces, el problema muchas veces surge cuando nosotros como operadores de justicia, sea Poder Judicial, sea Fiscalía, sea Policía o de repente otras instituciones que también coadyuvan con la labor, no nos dejamos entender frente a las personas que vienen a consultar. Y ahí surge el problema cuando muchos dicen, no me quiso atender o no sé en qué estará mi caso, qué estará sucediendo, no sé, el abogado es el que lleva el caso, el fiscal qué estará haciendo, el juez qué estará haciendo. Entonces, en este punto es trascendental saber expresar, comunicar e informar cuál es la labor que nos compete a cada uno de nosotros y cómo es que la persona lo va a entender. Vuelvo al primer punto. Lógicamente, un usuario pues no está preparado, de repente en el campo que se desarrolle, no necesariamente tiene que entender los temas jurídicos o términos jurídicos que normalmente nosotros podríamos utilizar. Entonces, nuestra primera labor es llegar al usuario, hacerle entender, y en este proceso de comunicación es que la persona se siente informado de lo que sucede, de lo que va a ocurrir en el decurso de la investigación, una vez que interpone una denuncia e incluso una vez que inicia una demanda judicial. Avanzamos la siguiente diapositiva, por favor. Bien.
Ahora, entrando un poco más a lo que viene a ser el tema de la redacción, por ejemplo, en los documentos fiscales, vamos a comenzar eh, poniendo como ejemplo los puntos que se deben evitar dentro de la redacción. Sabemos, a manera de comentario, que dentro a nivel fiscal, pues los documentos que se redactan son disposiciones, requerimientos, incluso pueden ser disposición de archivo, una formalización, un sobreseimiento. Y cada uno de estos documentos pues tiene su particularidad. Y al margen de ello es que nosotros sabemos o entendemos ya de que siempre tiene, claro, muy bien, providencias también, pero también debemos tener en cuenta que hay documentos o hay disposiciones que se tienen que sustentar y que tienen que estar debidamente sustentadas y fundamentadas. Porque no es lo mismo eh, emitir o una providencia que redactar una disposición de una formalización o un sobreseimiento o de algún otro requerimiento, ¿no? Entonces, como primer punto vamos tomando como referencia que las disposiciones y requerimientos fiscales revisados en el marco del diagnóstico presentan deficiencias muchas veces, como la fundamentación extensa, redundante y potencialmente confusa. A veces, inconscientemente, creo que traemos una escuela, no sé si desde la universidad, desde el colegio, remontándonos un poco más, de que mientras más hojas podamos presentar, más sustento tiene nuestro documento. Y no es así, porque muchas veces el contenido esencial no necesita estar pues en gran cantidad de hojas, sino el contenido, la fundamentación, la coherencia, incluso que deben mantener las ideas dentro de un documento. Incluso, bueno, acá vemos un segundo punto, el uso del lenguaje técnico legal no comprensible por el público, que es el primer punto con el que yo iniciaba esta ponencia, al señalar pues, que no podemos emitir o brindar un documento solo con un tema o con un nivel de tecnicismo, como si las personas que vayan a acceder a ella solo sean personas en nuestro campo, por ejemplo, abogados o personas que se relacionan con nuestra labor, ¿no? Entonces, viene ahí un punto que es muy importante a tener en cuenta. Luego, también tenemos que la estructura seguida no es la mejor. Muchas veces está basada en modelos producidos por otros fiscales y su estructura argumentativa no está concatenada con criterios lógicos. A veces sucede. ¿Y a quién no le ha pasado? Incluso, por ejemplo, ¿no? Si en algún momento nos ha tocado realizar algún trabajo en pregrado, preguntar, pedir algún modelo. Y sí tenemos modelos como referencia, incluso podemos encontrar en el Internet. Pero más allá de tener un modelo de alguna disposición, de algún requerimiento como estructura, como una guía para nosotros trabajar nuestra propia disposición, es que cada requerimiento, cada disposición tiene que estar diseñada de alguna manera en el caso o enfocada al caso concreto que cada fiscal está trabajando o que cada persona lo está trabajando. Porque podemos hablar la estructura, si bien cumplimos con una estructura que ya nos establece el código procesal, pero también podemos ver cómo esa estructura es presentada en una disposición, en un requerimiento. No siempre, porque no significa que todos vayan a presentar de la misma manera. En mi trabajo, por ejemplo, en la Fiscalía de Familia, los documentos con los que normalmente nosotros presentamos o es formalizar como una denuncia o una acción judicial, que es el término que también se utiliza, muchas veces viendo, ¿no? Por ejemplo, modelos de otros colegas, es que hay algunos solo cuando les toca trabajar la fundamentación jurídica es mencionar los artículos y ya. En cambio, otros es explicar, por ejemplo, cuál sería, dependiendo del tipo penal que se está atribuyendo, cuál es el verbo rector, cuál es la conducta, y se especifica en cada caso. Entonces, viene ahí el trabajo que adicionalmente cada persona realiza dentro de estas disposiciones, porque no podemos decir incluso que ya existe un modelo estándar y que todos deberíamos utilizar. Pues no sería tampoco lo más correcto porque incluso dentro de la fundamentación o la estructura que podría manejar
cada fiscal dentro de su teoría del caso lo individualiza y lo separa o es como decir, lo hace único frente al de los otros colegas que lo pudieran estar trabajando. Ahora, otro punto también que nos menciona es que no siguen la secuencia de los hechos. Muchas veces también nos encontramos con disposiciones en las que solo se menciona de una manera sucinta, por ejemplo, la imputación objetiva que se le atribuye al investigado, o en nuestro caso una fiscalía familia, al adolescente infractor. Cuando debería, por ejemplo, ¿no?, al momento de redactarse los hechos, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, que vamos a ver también un poco más adelante. Entonces, en esta estructura es que nos permite, incluso dentro de la labor fiscal, expresar o mostrar cuál es el contexto en el que se desarrollan los hechos que se le van a atribuir como responsabilidad a la persona que se le está investigando. Puede ser la persona, bueno, si es un adulto, una fiscalía penal, o es un adolescente infractor, si es una fiscalía de familia, como les decía. También volvemos a un punto que se usan términos que no se entienden, son innecesarios, redundantes o mal empleados, ¿no? Entonces, todas estas estructuras son las que nos van dando un indicador de que muchas veces, pues, en las disposiciones que se emiten no facilitan ese canal de comunicación. Y más aún, si deberíamos entender que las personas que van a leer nuestras disposiciones no solo son los abogados, sino también los mismos usuarios, que no necesariamente deben tener una formación dentro de nuestro campo del derecho. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor, doctor Rieder. Ya. Bien, el siguiente punto es, muchas veces que el estilo, dice, no, es rimbombante y extenso. En ocasiones no se usa una voz sonora y esto dificulta la comprensión del texto. De repente, si hay situaciones en las que se tenga que dar la lectura textual de, por ejemplo, una disposición o algún punto de alguna diligencia, lo que pudo haber señalado, supongamos, ¿no?, la persona, el agraviado en su declaración, y se tenga que reproducir de la misma manera, o se tenga que oralizar, o se tenga que poner incluso, o señalar como una cita, cuando esta no se hace de la manera correcta, pues no, al lector, en este caso a quien se da a conocer el documento, existiría esa falencia para lograr el objetivo. Y en relación a esta primera idea, también seguimos que no se citan literalmente las frases o dichos de los testigos con su propio lenguaje. A veces entendemos, o sea, las personas cuando van a declarar, sean los investigados, sean los propios agraviados o testigos, tienen ya una forma de expresar sus ideas. Un ejemplo, si tengo una entrevista en cámara gesell de un niño de 3 años por un tema de agresión sexual, es prácticamente imposible que me pueda dar una narración completa de los hechos que él haya podido atravesar. Lo más probable es que el niño pueda decir palabras claves. En su lenguaje de un niño dirá pipí, dirá yaya, me dolió, me hincó, me punzó, o incluso lo que en el lenguaje de los niños, su huevo puso en mi potito. Podría ser un ejemplo. Entonces, vemos, por ejemplo, expresiones de esta manera que nosotros podemos encontrar en el desarrollo de nuestras diligencias, y muchas veces estas no se transcriben o se señalan en las disposiciones tal cual se presentan o se desarrollan dentro del desarrollo de estas diligencias. Entonces, esto muchas veces dificulta porque ya hay un cambio en lo que quiso decir la persona y lo que muestra el fiscal, ¿no? Entonces, por eso acá nos señala que muchas veces en el trabajo fiscal se traducen estos testimonios en un lenguaje adornado, se pierde eficacia, porque podría decir, entró de manera violenta a mi hogar y rompió la puerta. De repente, uno podría decir, sí, entró, rompió la puerta, y como que quita el énfasis a lo que el agraviado, en este ejemplo, podría estar señalando. Otro punto es que no se revisa ni edita el texto al final, y esto genera algunos errores que no sean corregidos. También se tiene que no se corrigen las faltas de ortografía. Y bien es cierto, ¿no? Por ejemplo, dentro del Ministerio Público hay un software especial, que es el OpenOffice, que no tiene una función de control de ortografía. Simplemente permite redactar
y si es que por ahí hay un error ortográfico, no es como el Office que nosotros solemos usar, que nos puede marcar las palabras en rojo para saber que están mal escritas. Luego también tenemos otro punto que nos emplean ayudas visuales, tales como cuadros, tablas e imágenes. Y en este punto también es muy importante porque considero de que a medida que nosotros tenemos herramientas informáticas, pues estas también nos deben ayudar en el desarrollo de nuestro trabajo, incluso cuando uno tiene que presentar, de repente, cuando ya ingresa en el campo de llegar a la etapa del juicio, poder demostrar de repente utilizando estos materiales informáticos, supongamos si fuera un accidente de tránsito, editar videos, cómo pudo haber ocurrido el accidente, la velocidad, en situaciones en las que puedan servir estas herramientas para facilitar la comunicación. Entonces, ya entrando en este punto es que nosotros podemos hacernos una idea de que si es que fallamos en el proceso comunicativo de transmitir las ideas principales y el receptor no capta el mensaje tal cual nosotros como emisores queremos brindarlo, pues existe un quiebre en esta comunicación y viene pues la mala información o incluso algunas situaciones en las que puede decir no sé en qué estará mi caso, muchas veces vienen a la oficina a preguntar en ese sentido, que me llamó alguna vez, no sé, no me explicó bien, solo me dijo que venga, pero no sabemos qué más, qué información más se le puede dar al usuario, ¿no? Entonces, hasta este punto tenemos los puntos más resaltantes que se deberían evitar dentro de la redacción de documentos fiscales. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor, doctor Rieder. Bien, ahora entrando a este punto de lo que viene a ser la descripción, narración y argumentación. Son tres términos que en apariencia nos podrían señalar un sinónimo o que hacen referencia a un mismo concepto, pero podemos entender que son tres herramientas distintas que caracterizan un discurso jurídico y que debe caracterizarse en forma separada, y que cada uno tiene una particularidad que es una herramienta útil, por ejemplo, al momento de redactar nuestras disposiciones. Empezamos con la descripción. La siguiente diapositiva, por favor, doctor Rieder. Muchas gracias. Cuando hablamos, por ejemplo, de la descripción, ¿qué es lo que tenemos en este término? Nos dice que esta descripción nos sirve para dar cuenta de detalles, características, rasgos de un objeto, una escena física, los elementos que pueden llevarnos a interpretar, por ejemplo, un estado mental o a imaginar una determinada situación o contexto. Y para ello nos señala que debe cuidarse lo siguiente, que se debe describir de manera ordenada, precisa y clara, usar sustantivos y adjetivos adecuados, emplear un lenguaje conciso sobre aspectos más importantes. Dentro de nuestro trabajo nos preguntamos, ¿en qué momento nosotros utilizamos esta herramienta de describir o la acción de describir? Principalmente, por ejemplo, cuando se hacen las constataciones, un acta o una inspección técnico-policial que se realiza también con apoyo del personal policial, y muchas veces en esta labor pueden coadyuvar la policía a la labor del fiscal, pero también debemos entender de que dentro de la función fiscal se debe de tener en cuenta estos detalles, porque cuando uno hace una adecuada descripción, por ejemplo, del lugar donde se suscita un hecho delictivo, cuando más adelante se llegue a una etapa de juicio va a ser mucho más fácil poder expresar, es decir, si en el acta he señalado detalles importantes del lugar donde se hubieran desarrollado los hechos delictivos, cuando lleguemos a una etapa de juicio, cuando se tenga que valorar estos medios de prueba, ¿qué van a significar? Van a facilitar la comprensión de las personas que no estuvieron al momento de realizarse la diligencia. Esto es, los jueces, de repente en la etapa en la que más adelante se puede encontrar. Sucede de que dentro de la experiencia, por ejemplo, hubo un caso en el que cuando se interviene a las personas, por ejemplo, a veces pasamos por alto o no le tomamos mayor importancia cuál es la ropa o describir la ropa con la que una persona es intervenida. Resulta un caso que tuve
un menor, una menor agraviada por un delito de agresión sexual que tenía o presentó una discapacidad, las pocas palabras que ella podía expresar decía un muchacho con polo rojo. Entonces, al momento de poder identificar al adolescente infractor, pues efectivamente este llevaba un polo rojo. Entonces, fue importante al momento de realizar la descripción del detalle de la prenda con la que el joven fue intervenido, porque más adelante, cuando se llega, por ejemplo, un caso de pedido de internamiento preventivo, que es un equivalente a una prisión preventiva en mayor de edad, se logra establecer la relación del hecho, por ejemplo, en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta la condición de la menor agraviada y la descripción, por ejemplo, en el acta de estos detalles, como que existe una forma de relacionar los hechos encontrados con la persona a quien se le atribuye esa responsabilidad. Entonces, por ahí viene la importancia incluso de los detalles. Ahora, también tuve algún otro caso, manera de experiencia, en que los hechos ocurrieron en una quebrada, está a unos 50 metros del centro poblado, no está, por así decirlo, el mismo alcance de la ciudad, donde aparentemente pues un menor habría realizado tocamientos indebidos a otro menor. Entonces, se realiza la descripción. Si es que en una primera, por ejemplo, en este caso, en una primera ocasión, el menor agraviado pudo señalar detalles que de repente cuando se hace la constatación o la inspección técnico-policial no se advierten, podemos encontrar cómo se puede relacionar y qué grado de veracidad hay entre lo que dice el agraviado y lo que se encuentra en el lugar donde se recogen estos detalles. En ese punto también considero importante que siempre las partes deben participar en estas diligencias porque son quienes dan fe, dan constancia y es distinto, siempre lo voy a compartir y lo voy a decir, que alguien nos cuente un hecho que haya sucedido a que uno mismo pueda estar en el lugar, verificar si hay, por ejemplo, alumbrado público, si hay cámaras de seguridad o la geografía del lugar, si es que estuvo lloviendo, si es que estuvo soleando, porque son elementos que nos van a ayudar a señalar tal cual ocurrieron las cosas o al menos tener noción, idea de lo que, del lugar donde se pudieron desarrollar los hechos que se atribuyen como responsabilidad a la persona que se le investiga. Entonces, en este primer punto considero que sí la descripción, como nos dice, tiene que ser de manera detallada, precisa y lo más clara posible. A veces uno dice, ¿no? Puede comenzar a redactar, a describir el lugar y uno dice, podría sonar hasta, entre comillas, innecesario de repente poner si es que el techo es de calamina, el techo es de madera, la puerta en qué estado está. Pero si lo vamos a analizar a un caso más de fondo, esos detalles son muy importantes porque nos permitirán en algún momento determinar si, supongamos, fuera un delito contra la libertad, secuestro, si la persona pudo escapar, si no pudo escapar, cómo es que estuvo encerrada de repente en un determinado lugar. Entonces, son elementos importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la descripción. Avanzamos con la siguiente, que viene a ser la narración. En este punto, cabe señalar, ¿no?, que la narración, a diferencia del anterior punto que hablábamos de la descripción, no es una descripción estática, no es decir, bueno, cuenta con, como decíamos, ¿no?, con detalles precisos, sino que en este punto, cuando hablamos de la narración, es el relato de un evento en que intervienen personas en determinado lugar, momento, donde incluso vamos a poder interrelacionar las acciones en las que van a participar los sujetos. Por ejemplo, acá nos señala, ¿no?, que es esencial que responda a las preguntas que siempre vamos a tener en cuenta, por ejemplo, cuando se tienen que narrar los hechos que pudieron haber ocurrido los hechos delictivos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? A la medida que nos permita nuestros elementos de convicción o los hechos o los detalles en los que se haya desarrollado un determinado hecho criminal, dar respuesta a estas preguntas y explicarlas. Nos dice que no se redactan apreciaciones ni valoraciones, porque recordemos que todo lo que se tiene que narrar tiene que estar debidamente sustentado con los elementos de convicción o con las diligencias que realiza el fiscal. Porque si yo en una narración podría señalar
una apreciación, algo subjetivo, y no tengo con qué sustentarlo, pues no estaría cumpliendo con lo que viene a ser atribuir la imputación objetiva, que esta tiene que estar efectivamente sustentada, o sea, objetivamente, qué labor realizó la persona a quien se le está atribuyendo un determinado hecho o una determinada participación dentro de un hecho delictivo. A manera de ejemplo, también de un caso de tráfico ilícito de drogas, el joven, bueno, en este caso acompañaba al tío. El tío era el que transportaba la droga, pero bueno, y al final de las diligencias que se realizaron, se encontraron pues en la lectura del celular, por ejemplo, del joven, habían comunicaciones en las que aparentemente daba a entender de que el joven tenía conocimiento de las actividades ilícitas que realizaba el tío. Pero cuando uno ve, por ejemplo, cuando, en este caso en concreto, cuando se pudo revisar el requerimiento de internamiento de prisión preventiva del tío, del adolescente, en un extremo se había consignado, ¿no?, de que el tío le habría pedido ayuda al sobrino para que le ayude a transportar la droga. Pero revisando los actuados, no hubo ni siquiera la declaración, por ejemplo, en este caso del joven, que pudiera decir, sí, mi tío me dijo, o de repente la declaración del tío en la que él pudiera decir, sí, efectivamente yo le pedí a mi sobrino que me ayude a transportar o que me ayude con un determinado acto dentro de la comisión de este ilícito. Entonces nos ponemos a pensar que no se puede poner valoraciones o apariencias que de repente a veces uno en la vida cotidiana podría decir, pero es lógico que si pasó esto, también haya participado en esto. Estamos usando un tema de subjetividad, un tema de relacionarlo de acuerdo a nuestras experiencias previas. Y no siempre estas experiencias previas, dependiendo del caso en concreto, es que nos van a permitir o van a ser suficientes para que se pueda determinar la responsabilidad de una persona. Entonces, volviendo a las pautas que se precisan, nos señala, ¿no?, que tenemos que, al momento de narrar, tenemos que señalar qué sucedió primero, por eso decíamos las circunstancias precedentes, las concomitantes y las posteriores. Por ejemplo, acá nos responde las preguntas: ¿quién hizo qué? ¿A quién se lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo y cómo lo hizo? Entonces, acá nos dicen, ¿no?, que se debe evitar utilizar el verbo auxiliar se, como en el ejemplo. Dice, se ha manifestado que el señor Luis Felipe Pinto tenía un arma de fuego en la mano derecha. Es mejor consignar quién hace la manifestación. Por ejemplo, en este caso nos dice, ¿no?, el testigo visual, Rómulo López Alvarado, dijo que vio al señor Luis Felipe Pinto cuando sostenía un arma de fuego en la mano derecha. Un ejemplo. Entonces, para señalar ya la idea en este punto, es importante que cuando hagamos la narración, a veces cuando se trabaja, por ejemplo, en el tema de los hechos, siempre lo digo de esta manera, es como contar una historia. Al final, cuando uno hace el trabajo, el fiscal o el que esté a cargo de la investigación es el que conoce los hechos. Entonces, para llevarlo a términos sencillos, sin necesidad de complicarnos mucho en la redacción, es cómo yo quiero contar esta historia a la persona que me está escuchando. Entonces, la persona que me va a escuchar, obviamente en la audiencia, va a ser el juez, el abogado de la defensa y las demás partes que puedan intervenir. Entonces, tengo que llevar los hechos que yo estoy investigando de la manera más sucinta, clara, con los detalles importantes de cómo ocurrió el hecho. Y por eso siempre tenemos que responder estas preguntas: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Si es que es posible responder estas preguntas. Entonces, me permitirá señalar en el lugar tal, por ejemplo, en el distrito de Aina San Francisco, siendo el día 30 de enero a las 21 horas con 34 minutos, estando presentes en el lugar. Muchas veces uno puede decir, ya, distrito, supongamos, es en el distrito de Lima, distrito de Ayacucho. Ya, pero necesitamos precisar de qué provincia, porque puede ser que haya dentro de este país, de nuestro Perú, otro distrito del mismo nombre y tengamos que identificar si es que es la provincia y el departamento, para tener mayor para ser más específicos en el lugar donde se llevó a cabo ese hecho delictivo. Y luego continuaremos con la narración,
por ejemplo, estuvo Juanito saliendo de su casa, ubicado en tal lugar, el Jirón Las Palmeras, número tal, cuando de pronto 3 personas, sujetos encapuchados, con casacas negras, con una moto sin placa, bajaron por la avenida, los interceptaron. Es una narración en la que nos permite explicar los hechos que se han investigado, que se están desarrollando, o que sean, claro, que se han investigado y que se permita comunicar a las personas que van a leer más adelante el documento. Luego, también es importante tener en cuenta lo que son las circunstancias posteriores. ¿Qué pasó después? Efectivamente, después le arrancaron de una manera violenta la mochila, se fueron corriendo en dirección contraria, había una cámara de seguridad en la esquina, y de esa manera se pudo identificar a las personas. Entonces, ya con esta primera narración, es que estoy introduciendo a mis receptores el hecho en concreto. Ya después los detalles, de repente, con qué lo puedo sustentar, el hecho que estoy señalando, las diligencias que haya podido realizar, en qué punto me van a ayudar a sustentar en el momento de presentarlo, por ejemplo, si tengo algún requerimiento ante el juzgado. Entonces, este es otro punto también que, bueno, lo señala a manera de colación. De repente, muchas de las personas que puedan estar participando en este diplomado sean alumnos de pregrado. Y algo que también he notado, ¿no? Por ejemplo, cuando van a sus exámenes de grado o de repente tienen que sustentar a través de la modalidad de expediente, es como que toman en cuenta detalles como la resolución tal, de fecha tal, dispuso tal cosa, y a veces en dar muchos detalles, por ejemplo, el número de la resolución o la fecha, como que quita la importancia o quita la atención al hecho en concreto, como por lo que mencionaba hace un momento, es responder estas preguntas de la manera más clara posible para que la persona, el receptor que va a recibir este mensaje, la idea principal de cómo sucedieron los hechos e incluso de qué manera, por ejemplo, participó a la persona a la que se le atribuye la responsabilidad, quede claro en la persona que lo está escuchando, ¿no? Entonces, esto por este primer punto. Bueno, esto por este lado de lo que viene a ser la narración. Continuamos, doctor Rieder, por el tema de la argumentación. Bien, ya entrando en lo que es la argumentación, en sí es el punto más trascendental y el más fundamental, considero yo, en el desarrollo del tema de la redacción. Porque, bueno, como ideas generales tenemos, ¿no? Que la argumentación dirige un conjunto de razones para demostrar que efectivamente un hecho ocurrió y que a tal hecho le corresponde la aplicación de una determinada norma del sistema jurídico. Nos dice que su función esencial es cumplir con la llamada garantía de la motivación jurídica, de raigambre constitucional, y su función práctica está orientada a convencer a los interlocutores sobre la corrección de la teoría del caso, cuya demostración asumen los juristas litigantes y en particular los fiscales en el proceso penal. Nos señala en este punto algo muy importante, que estos argumentos sean explícitos, que nada debe darse por evidente ni sobreentendido, sino que tiene que ser fundamentado. Y acá nos olvidamos lo que viene a ser la subjetividad, porque todo lo que el fiscal pueda presentar en un requerimiento tiene que estar debidamente sustentado. No podría decir, sospecho de tal persona porque lo vi salir de repente o estuvo, por ejemplo, ocurre un hecho de un hurto, el agraviado puede decir, yo vi por mi ventana que un fulanito llamado Juan estuvo sentado ahí a la hora que me robaron o me hurtaron, por ejemplo, algún bien de la casa. Entonces, podemos pensar, ¿será suficiente la indicación del agraviado frente a una persona para tenerlo como responsable? No, porque tendríamos que, en este caso, encontrar más elementos y que me permitan a mí argumentar que efectivamente esta persona es responsable de este hecho. Porque de lo contrario, también voy a necesitar argumentar por qué esta persona no es responsable de este hecho. Si bien, bueno,
todas las personas podemos realizar denuncias, podemos interponer las denuncias que consideremos de acuerdo a la afectación que podamos sentir como personas, como ciudadanos. También dentro del trabajo, por ejemplo, de la actividad fiscal, de la policía, nos tienen que recibir nuestra denuncia, ellos desarrollaremos las diligencias que sean necesarias para esclarecer estos hechos que se denuncian, y si al final de desarrollar las diligencias no hay suficiente responsabilidad o elementos de convicción que le atribuyan a una persona la comisión de un hecho delictivo, pues también está el trabajo de argumentar por qué no. Y ahí tendremos pues como una idea principal o la idea base, lo que es el principio de presunción de inocencia. Y partiremos de ahí la argumentación del por qué esta persona no debería ser responsable de un hecho delictivo, ¿no? Entonces, tenemos en este punto, por ejemplo, que los argumentos, nos dice, tienen que ser redactados en un lenguaje claro para que sea comprendido por un público sin formación legal, lo que decíamos en un inicio. Debe distinguirse en este punto la premisa fáctica de la normativa para llegar a una conclusión lógicamente aceptable. Me van a disculpar, creo que la bulla de los perritos son en mi cuadra, pero en la medida de lo posible, si no les distrae mucho, vamos a continuar. Entonces, podemos tener en cuenta que nos habla en este punto que la coherencia es premisa fáctica, premisa normativa, que nos permitan llegar a una conclusión lógicamente aceptable. Avanzamos, doctor Rieder, por favor, la siguiente. Bien, en este punto voy a abordar, dentro de lo que viene a ser la argumentación, dos tipos de justificación interna y una justificación externa, a cuáles hacen referencia a cada una de estas. Por ejemplo, vamos a comenzar con la justificación interna. La justificación interna tiene que ver con la estructura lógica, lo que muchas veces nosotros tenemos la noción e idea de que una decisión, bueno, en este caso, ¿no? Debe haber una norma, tiene que haber un hecho, y si es que el hecho ocurre o está dentro del parámetro de la norma, pues lógicamente tiene que haber una consecuencia o el nexo causal entre la norma, el hecho y el resultado. Entonces vamos viendo por este lado que el esquema de la justificación interna es la siguiente. Tenemos una premisa mayor, y la premisa mayor vienen a ser lo que son las normas, la premisa menor viene a ser lo que son los hechos del caso, y tenemos lo que viene a ser la conclusión. Avanzamos a la siguiente diapositiva, doctor Rieder, por favor. Tenemos un primer ejemplo. Por ejemplo, nuestra premisa mayor es: todos los gatos son felinos. Una premisa menor: Blanquita es gata. En conclusión, Blanquita es felina. Estamos cumpliendo con esta regla. La segunda: cuando el cielo está despejado, sale el sol. Esa es mi premisa mayor. Es como decir, la premisa mayor es la regla. La premisa menor, el hecho. Hoy el cielo está nublado. Si hoy está nublado, hoy no sale el sol. Entonces, tenemos acá una estructura, el ejemplo de lo que veníamos, o les venía comentando, lo que viene a ser la justificación interna, premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Vayamos a un siguiente ejemplo. Avanzamos, por favor, doctor Rieder, la siguiente diapositiva. A ver, esto es, por ejemplo, en este ejemplo, señala: Lorena Cabello inició un proceso de alimentos contra el padre de su menor hijo, y la fecha para la audiencia única fue programada para el día 18 de diciembre del 2022 a las 12 horas. Por motivos de salud de su hija mayor, nos dice que llegó con 2 minutos de retraso, es decir, cuando ya la secretaria cursora había culminado con el llamado a las partes, y en ese momento se personó el juzgado y la juez le indicó que resolvería con la razón de la secretaria y la justificación pertinente. Sin embargo, la juez no consideró la justificación presentada, dando por concluido el proceso y ordenando su archivamiento, toda vez que se ha comprobado la inasistencia de las partes a la audiencia programada. En este contexto, avanzamos la siguiente diapositiva, por favor, doctor Rieder. Vamos a ver el
el contexto del caso que se plantea como ejemplo, y tenemos de que la premisa mayor, es decir, la premisa normativa, nos señala, ¿no?, en el artículo 203 del Código Procesal Civil que si las partes no asisten a la audiencia, concluye el proceso. Premisa menor o premisa fáctica, el hecho en concreto, las partes no asistieron a la audiencia. En consecuencia, el hecho lo tenemos que relacionar o vincular con la premisa mayor y aplicar o tener una consecuencia o una conclusión. En este caso, se debe dar por concluido el proceso por inasistencia de las partes. No estamos, bien, vemos en la aplicación de este ejemplo que no se está valorando de repente las causas de justificación o los motivos por los que las partes no hayan podido asistir, que ya podría ser motivo de justificación, sí, pero nosotros nos vamos a enfocar en la aplicación, con manera de ejemplo de esta primera justificación interna, de la relación de la premisa de mayor, premisa menor y la conclusión. Como vemos, hasta este punto, solo estamos vinculando lo que nos pueda decir, lo que nos señala la norma, un hecho en concreto y lo que también, de acuerdo a lo que nos menciona la norma, la conclusión. Pero aquí hay una observación, que desde esta justificación interna no se puede, o sea, no se considera la veracidad de las premisas que se utilizan y si es que éstas se pueden asumir como válidas. Y ahí radica precisamente una de sus limitaciones. A manera de dejar un poquito más en claro este punto, cuando hablamos o cuando hacemos mención de que en esta dimensión no se considera la veracidad de las premisas, podemos ir dándole una relación. Por ejemplo, si yo tengo una premisa mayor, una norma que ya fue modificada y de repente por desconocimiento la estoy aplicando, pues ahí no estaría cumpliendo válidamente con aplicar una norma vigente, por ejemplo. Entonces, esta falta de, esta aplicación de esta norma que ya está derogada, por ejemplo, implicaría que la decisión, pues, no sea la correcta, porque estaría generando un perjuicio de repente a la persona, a la que, o al hecho, dependiendo, ¿no?, a la persona que se le puede atribuir un hecho delictivo. Y de la misma manera, si es que la premisa menor, el hecho, ¿quién me da la validez de que Juanito entró a mi domicilio? ¿Quién da certeza de que Juanito efectivamente entró a mi domicilio? De repente fue otra persona o de repente nadie ingresó a mi domicilio. Entonces, ya cuando vamos valorando la certeza de tanto la premisa mayor como premisa menor, es que cuando hablamos de la justificación interna, en esta parte no nos permite saber si es que ambas son válidas o de repente una de ellas estaría siendo falsa. En ese sentido, avanzamos por favor la siguiente diapositiva. Es necesario tener en cuenta lo que viene a ser la justificación externa. Y veámoslo con paciencia. Acá nos dice, mientras que la justificación interna se refiere a la validez lógica que une a las premisas con la conclusión de un argumento, la justificación externa consiste en controlar la adecuación o solidez de sus premisas, que éstas sean válidas. Esto nos enfrenta directamente con la necesidad de evaluar la consistencia, tanto de la premisa normativa como de la premisa fáctica. Lo que les decía hace un momento, si es que la norma a aplicar aún está vigente y si es que el hecho es o no certero. Y a manera más o menos de plantear en este punto, ¿cómo podemos saber que un hecho es certero? Pues con las diligencias que se realizan. Si es que hablamos en campo penal, con las diligencias que se realizan en mérito a una denuncia. Si hablamos en el campo civil, en mérito a los documentos que presentan las partes en el proceso, que estos puedan estar involucrados. Entonces, hacer justificación externa nos dice, implica fundamentar cada una de las premisas. Ya nos habla de fundamentar. Teníamos en la justificación interna una premisa normativa, una premisa fáctica. Ahora en esta justificación externa nos menciona que tenemos que fundamentar estas premisas para tener una conclusión debidamente aceptada. Entonces, el objeto de la justificación externa es la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna. Este proceso
que vemos, o esta relación de justificación interna y justificación externa, es lo que implica argumentar una resolución, sea una resolución o un documento fiscal. Considero que no solo fiscal, sino también incluso judicial, porque tiene que cumplir estos dos requisitos y ahí viene el trabajo de la argumentación. Avanzamos, doctor Rieder, por favor. Y en este cuadro, por ejemplo, podemos apreciar 4 problemas que se presentan en la justificación externa. Para no perdernos y seguir la hilación, veíamos que la justificación interna nos hace referencias a una premisa mayor, a una premisa menor y a una conclusión. Y cuando hablamos ahora de una justificación externa, hablamos de lo que es valorar o poder identificar que estas premisas, la premisa mayor, la premisa menor, sean ciertas. Y en este punto, vemos que se presentan también problemas dentro de la justificación externa. Y les presento en este grupo de 4, porque en un primer rubro vamos a ver la premisa normativa. ¿Qué problemas se nos presentan con la premisa normativa? Por ejemplo, el primer problema es problemas de relevancia. Y esto sucede cuando una parte no está de acuerdo con la disposición legal invocada por la otra. Por ejemplo, una parte puede invocar la norma A y la otra parte puede decir a este hecho se debe aplicar la norma B. Pero cuando se analiza la norma A y la norma B, sus consecuencias son incompatibles, son totalmente distintas. Ahora, también tenemos dentro de la premisa normativa problemas de interpretación. Por ejemplo, las partes pueden estar de acuerdo en la disposición legal a aplicarse, pero discrepan en la interpretación. Y ahí ya tenemos igual otro conflicto. Tenemos también dentro de las premisas fácticas lo que vienen a ser problemas de prueba. Por ejemplo, que las partes pueden discutir si un hecho X ocurrió o no en la realidad. Uno podría, por ejemplo, ¿no? Como fiscal podría decir si la persona Pepito logró, aparte de agredir, por ejemplo, sexualmente a la agraviada, también aprovechó en sustraer bienes de su domicilio, por ejemplo. Entonces, la otra parte dirá, bueno, sí, en tema de estrategia, por ejemplo, ¿no? Si es que hay suficientes elementos que puedan acreditar la agresión sexual, pues en un argumento de defensa, desvirtuará el hecho sobre el cual el fiscal no tenga suficientes elementos para probar. Por ejemplo, si no hay evidencia o que se pueda acreditar que haya sustraído un bien de la casa, un ejemplo, pues por ese lado discutirá que efectivamente ese hecho no se le puede atribuir a su patrocinado. Por otro lado, tenemos problemas en la calificación de hechos. Por ejemplo, las partes reconocen la ocurrencia de un hecho X, pero no están de acuerdo respecto a los efectos jurídicos de estos hechos. Entonces, vemos aquí problemas que ocurren en la justificación externa, las que las que se resuelven de manera solo de comentario, utilizando lo que son criterios de coherencia entre los argumentos que se puedan recabar de las partes que están involucradas dentro de un proceso, dentro de una investigación. Esto para tener en consideración qué aspectos son importantes en cuanto nosotros hablamos de la argumentación. Y siempre tengamos en cuenta esta información de la justificación interna y la justificación externa. Por ello es que cuando hablamos ya de disposiciones de archivo, formalizaciones, tienen que estar bien sustentadas. Incluso es como algunas veces uno puede decir, mostrar por qué sí ocurrió el hecho y por qué incluso ahí explicar por qué no se podría atribuir de repente otro tipo de delito, otra infracción de menos gravedad, por ejemplo. Es como un ejemplo, ¿no? ¿Por qué tendría que yo sustentar que sí hubo una agresión sexual y no hubo un tema de tocamientos? Podría ser un tema en el que se pueda argumentar y se tenga que sustentar debidamente si es que se va a incoar ya se va a formalizar de repente alguna investigación. Avanzamos, doctor Rieder, por favor.
los siguientes puntos no vamos a demorar mucho, creo que sí. Entonces, para concluir esta parte, es importante decir que una decisión jurídica estará bien justificada cuando se encuentra justificada internamente, que la decisión es la consecuencia lógica y necesaria de las premisas invocadas, y cuando su argumentación se incluyan razones que permitan fundamentar cada uno de estos 4 problemas que se pudieran presentar. Como decíamos, el problema de prueba, de calificación, de relevancia o de interpretación. Es decir, en la argumentación se resuelven estos 4 problemas que ya se ha mostrado precedentemente. Ahora, avanzamos, doctor Rieder. Ya entrando a otro punto importante, vamos viendo también lo que viene a ser la estructura del párrafo. En este punto, muchas veces no podemos encontrar lo que también mencionábamos hace un momento, no significa que a mayor cantidad, mayor razón o mayor fundamentación, sino que es tener las ideas claras, los argumentos precisos que nos permitan exponer las ideas que nosotros tenemos. Es en ese sentido que la estructura del párrafo nos dicen, bueno, vamos viendo la estructura del párrafo, es que tenemos que tener una idea central y esta idea darle soporte con argumentos que se vinculan, ya entrando un poco a lo que viene a ser la gramática, conectores lógicos, el uso adecuado de los signos de puntuación. Ahora bien, viendo acá en este punto nos dicen, ¿no?, que normalmente abogados y fiscales en el Perú describen párrafos muy largos, mientras que las revistas de lectura en general y diarios se escriben en párrafos cortos para que sean fácilmente comprendidos por el público. Los párrafos de los documentos legales pueden comprender media página, una página o más. Este hecho no permite comprensión porque mientras se escriban más palabras, el objeto, la escena, la acción narrada o argumento desarrollado se vuelve pesado, confuso, tedioso frente a los ojos del lector. Y como muchas veces se dice, es captar la atención del lector, del receptor del mensaje, para que éste pueda estar atento hasta el final. Entonces, si vamos, como decía, cuando hablábamos de la narración de los hechos, si vamos a ir con mucha información, pues vamos a perder a nuestro receptor y no va a entender el mensaje. Entonces, es responder, vuelvo a incidir, responder las preguntas claves, hacerlo lo más sencillo posible, sencillo, pero que contenga los datos importantes. Doctor Rieder, avanzamos la siguiente diapositiva. Entonces, solo para tener como referencia, tenemos, ¿no?, que el párrafo es una unidad de sentido que aborda un solo aspecto, que es una unidad gráfica, un tema solo para recordar que empieza con mayúscula, termina con un punto aparte, tiene una extensión variable de 5 a 12 líneas, 1 o 2 oraciones completas, con ideas completas, que nos permitan desarrollar o expresar un punto en concreto. Avanzamos, doctor Rieder. Bien, continuando tenemos lo que es la estructura de la oración. Bien, solo, bueno, nos menciona, ¿no?, que los textos jurídicos emplean oraciones muchas veces muy largas y complejas, mientras que en una revista general se usan oraciones de unas 15 palabras, en los textos jurídicos las oraciones superan las 50 palabras. También se utilizan expresiones que terminan siendo redundantes y por ello confusas, y lo recomendable es usar voz activa y un orden sintáctico natural, un sujeto, verbo, predicado, complementos y mantener la correcta puntuación, que es lo que nos va a ayudar a poder identificar o mantener una idea concisa sobre la oración. Avanzamos, por favor, doctor Rieder. En este siguiente punto, vamos a ver algunos criterios para tipificar a la oración, que en sí es reconocer, por ejemplo, que nos van a ayudar a reconocer las oraciones y de esa manera también tener en cuenta el expresar las ideas completas dentro de nuestra redacción. Son 4 criterios, solo manera de recordar. Tenemos un criterio ortográfico, que cada oración, que nos indica que cada oración termina en un punto, y el punto es el límite de la oración. Por ejemplo, los exploradores abren trochas, la vegetación crece innecesariamente. En el primer punto tenemos una primera oración, la segunda otra oración. Si vemos dentro de un párrafo que hay signos de puntuación como punto y coma o 2 puntos, pues debemos entender
que estamos dentro de una oración, ¿no? Porque las oraciones terminan de punto a punto. Luego tenemos un criterio fonológico. La actitud del hablante nos determina que la oración tenga una figura tonal propia y el tonema de la decadencia indicará que concluye lo que se está diciendo. Por ejemplo, en este ejemplo, los exploradores abren trochas y la vegetación crece innecesariamente. Vemos que hay la entonación, cuando ya vamos a terminar una frase o un párrafo o lo que estamos diciendo, siempre la entonación va a ser de más a menos. Luego tenemos lo que es el criterio semántico. La oración expresa una actitud del hablante y por ello cualquier oración debe contener una aserción afirmativa, aserción negativa, un deseo, una pregunta, una duda, un orden. Por ejemplo, estudia mucho, nunca estudia mucho, ojalá estudies, tal vez estudie. Entonces vemos que tiene también un criterio semántico que si uno se pregunta en qué casos podríamos utilizar estos criterios semánticos, pues si queremos dar énfasis a alguna información que se pueda recabar de alguna declaración que nosotros podamos tener en alguno de nuestros casos. Luego, criterio sintáctico. La oración posee autonomía sintáctica. Significa que la oración no está incluida o no forma parte de otra construcción mayor. Por ejemplo, en la primera oración que planteábamos decía, ¿no? Los exploradores abren trochas. Hasta ahí tenemos una idea. Pero si le añadimos los exploradores que vinieron de lejos abren trochas, si hablamos únicamente de que vinieron de lejos, pues no tiene sentido. Entonces debemos entender de que las oraciones completas nos van a dar un sentido amplio y mayor información que va a complementar. Y una forma de identificar, volviendo al criterio ortográfico, es que estas van a ir de punto a punto. Continuamos, doctor Rieder. Ya, no vamos a demorar mucho. Ya en este punto vamos viendo lo que son el empleo de las citas. Muchas veces encontramos de repente en disposiciones citas de libros que nos puedan ayudar, dependiendo, a fundamentar o algunos criterios o incluso de las mismas, de otras sentencias, de otras resoluciones que ayuden a darle mayor sustento al criterio que podamos estar utilizando o adoptando en la fundamentación o en la argumentación de nuestras disposiciones. Entonces, son importantes, como dice, el empleo de las citas para no dejar de lado el aporte de otras personas que hayan desarrollado sobre un determinado tema. De esta manera se garantiza lo que es el derecho de autor, ¿no? Y se evita el plagio o autoplagio. Nos dice que toda cita debe registrarse al final del trabajo, por ejemplo, si hablamos de un trabajo de investigación, en la lista de referencias, que es la que registra todas las fuentes citadas. Pero nos ponemos a preguntar, en nuestras disposiciones, de hecho que no tenemos lo que es una lista de referencias o un rubro donde nos diga bibliografía. Pues en nuestro caso sí podemos utilizar lo que son referencias, notas al pie, que es muy distinto a un trabajo de investigación al que tengamos que incluso ceñirnos, no hay determinadas reglas, por ejemplo, que son las normas APA, pero que no aplica la estructura para elaborar o redactar nuestros requerimientos. Entonces, aquí es importante también tener en cuenta algunas de estas reglas que puedan ser aplicables en cuanto nos ayuden a la redacción de nuestras citas, de las citas dentro de nuestros requerimientos. Avanzamos, por favor, doctor Rieder. Por ejemplo, los problemas con el empleo de las citas. Muchas veces nos dice ya, en general en Hispanoamérica y particularmente en el Perú se lee con muchísima frecuencia textos en los que no se domina el uso de las citas. Es fundamental citar de manera correcta por el principio de honestidad intelectual y de publicidad de las fuentes consultadas. En especial, es necesario evitar el error tan extendido de usar varios tipos de énfasis para citar. Por ejemplo, a veces encontramos textos en los que vemos subrayado, vemos párrafos de repente o oraciones en negrita o con mayúscula, que según nosotros creemos que de esa manera vamos a captar la atención del receptor
o estamos dando énfasis a lo que estamos mencionando en nuestros documentos. Y si vemos las reglas de las citas, pues no siempre esto implica que por más mayúscula que podamos usar, subrayado, sombreado o líneas o la famosa cursiva, significa que estamos resaltando algo en nuestro texto, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado y ciñámonos a las reglas que ya están establecidas, solo que por un tema de práctica muchas veces nos cuesta, y digo nos cuesta, porque es un proceso en el que uno tiene que adecuarse y hacer y cumplir con estas reglas que ya están establecidas y que una vez que nosotros la hacemos parte de nuestro trabajo del día a día, pues es mucho más fácil poder trabajar con las mismas. Tenemos, avanzamos por favor, Reader, tenemos tipos de citas, las que nosotros podemos utilizar, una cita directa o textual, que contiene al pie de la letra el texto encontrado en otro texto, se emplean las comillas. La cita indirecta o parafraseo, que no es copiar literalmente el texto que se encuentra, sino que podemos leerlo y expresarlo con nuestras palabras dentro del documento o la situación o el tema que estemos redactando. Una característica es que nos emplean las comillas, ¿no? Vamos avanzando, por favor, y bueno, en este punto solo vamos a ver algunas expresiones que se utilizan para citar. Podemos utilizar de acuerdo con, o por ejemplo en este caso Mendoza señala que, desde el punto de vista de, tal persona observa que, cómo opina, resalta. Estas expresiones nos van a ayudar a insertar dentro de nuestro documento las citas que querramos utilizar. Avanzamos, doctor Reader, por favor. Vamos enfocándonos un poco en las citas cortas, por ejemplo, menos de 40 palabras. Si nuestra cita tiene menos de 40 palabras, estas se van en cursiva, perdón, estas van en comillas y no van en negrita y tampoco van en cursiva. Si se colocan los datos del autor, en este caso incluye su apellido, el año de publicación, dependiendo si es un libro, y la página donde aparece la cita. Toda esta información en paréntesis. Avanzamos, doctor Reader, por ejemplo, vamos a ver acá, en la siguiente diapositiva, un ejemplo, ¿no? En estudios lingüísticos realizados por la Universidad de Miami, se ha encontrado que los niños tienen menos habilidades que las niñas. Esta es una cita. De repente yo esta cita podría insertarla en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Utilizando alguna de las expresiones que ya mencioné, bueno, les compartí hace un momento, podría decir, según Silva, en estudios lingüísticos realizados, y continúo con la otra idea trascendental en el párrafo. O de repente, la siguiente, como decíamos, que no van entre comillas y no van en negrita. Por ejemplo, Hans Kelsen, uno de los mejores exponentes del positivismo jurídico, afirmó: aspirar a la justicia es el aspirar eterno a la felicidad de los seres humanos. Al no encontrarla como individuo aislado, el hombre busca la felicidad en o societario. Su postura es clara y conviene que la analicemos, por ejemplo. Y otro punto importante, si hacemos una cita textual, se copia tal cual la encontramos en el texto original. Si vemos que tienen, por ejemplo, fallas ortográficas, de la misma manera, porque es una cita que se está copiando de la creación de otra persona. Esta es una regla cuando tenemos citas menores de 40 palabras. Avanzamos, doctor Reader. Por ejemplo, ahora tenemos el siguiente ejemplo de citas textuales de menos de 40 palabras si tenemos dos autores, ¿no? Igual van los apellidos, el año de la publicación, entre paréntesis, la idea principal, y si tenemos la información en qué página se encuentra. Si es, por ejemplo, de repente un tema, supongamos un tema de doctrina, un tema de la imputación objetiva, copiamos la cita y siempre tiene que ir un comentario, un aporte de qué manera, por ejemplo, esta idea yo la podría enlazar con el trabajo, con el fundamento que estoy desarrollando. Avanzamos, por favor, doctor Reader. Tenemos luego las citas textuales largas de más de 40 palabras. Estas ya no van a ir entre comillas dentro del mismo párrafo, sino que estas van a ir en un párrafo distinto con una sangría de 5 espacios desde el margen izquierdo y sin comillas. Las letras de la cita textual en párrafo aparte son más pequeñas que las del cuerpo principal y se disminuye el interlineado.
Por ejemplo, a ver, vamos por favor, la siguiente diapositiva para ver el ejemplo. En este caso, vemos que el párrafo o la sangría va de la línea del nombre de Keynes. Esta es la cita textual, más de 40 palabras. Vemos que no va entre comillas. Sí se señala al final del texto el número de la página y, como digo, en el siguiente párrafo se podría realizar el comentario de la cita que se está realizando. Y si es que vamos a tener una referencia, por ejemplo, esta referencia al pie de la página, porque no estamos en un trabajo de investigación, estamos en un requerimiento, una disposición, pues esta va a ser la manera correcta de redactar la referencia, el nombre, las iniciales, el apellido, los iniciales de los nombres, el año de publicación, el título del libro y, bueno, en este caso, el lugar y la editorial. Sigamos, por favor, doctor Rieder. La siguiente, bueno, igual acabamos viendo la diferencia de la cita que se está insertando dentro de la redacción de estos párrafos. Continuamos, por favor, la siguiente. Y bueno, en este siguiente punto, solo como recordatorio, igual tenemos, ¿no? Cita de la cita, cuando estamos citando ya a una persona que fue citada por otra persona. Por ejemplo, estamos citando a Rojas, en este caso un ejemplo, que fue citado por Pérez, el año de la publicación, la página, y menciona que debe verse con orientación turística el tema de arquitectura colonial, un ejemplo. Entonces, de la misma manera, respetar el tema, son reglas que ya están establecidas, es práctica y respetarlas e incluirlas en nuestra redacción de nuestros trabajos día a día. Seguimos, por favor, doctor Rieder. Por ejemplo, bueno, manera solo de información, un tema de, por ejemplo, cuando hablamos de referencias y bibliografía, a veces uno dice, ¿cuál es la referencia? Pues contiene el material que ha sido citado dentro de un trabajo académico. La bibliografía contiene material extra que ha sido consultado, pero que no necesariamente haya sido citado, ¿no? Un tema también importante. Vamos avanzando, doctor Rieder. Por ejemplo, acá también un poco para compartir el tema de las citas, si estamos hablando de un libro, cuál es la manera correcta, el título, el nombre, el apellido, el nombre, el título del libro, la edición, la editorial, el año y en qué páginas se está tomando la cita que se está señalando. No es una bibliografía, es una cita y por ende se puede o se inserta al pie de la página. Si tenemos también las citas de dos autores o si tenemos incluso la cita de un artículo en una revista, tenemos el nombre de la misma manera en qué número, en qué volumen se ha encontrado pues esta información que se está citando. Avanzamos, por favor, doctor Rieder. La siguiente tenemos una cita, por ejemplo, de un artículo o libro del internet. Siempre tiene que ir acompañada la fecha de la revisión de esta información y copiar el enlace, de todas maneras, del lugar de donde se obtuvo la información en internet. Por ejemplo, si es libro de una institución, tenemos la organización, en este caso, Organización de las Naciones Unidas, cuál es el tema del artículo, el año y la página que se encuentra. También, en algunos casos, nos puede servir cita de una película, dependiendo del contexto, porque al final es, como digo, ¿no? Las citas son, el material que nosotros podemos utilizar como referencia o que van a ayudar a dar soporte a la idea que nosotros estamos planteando, y si corresponden a otros autores, también por un tema de respetar la creación de otras personas, citar en nuestro trabajo. Seguimos, doctor Rieder. Ya seguimos con, en este punto igual, solo para recordar las herramientas para citar bien. La abreviatura IDEM, que no es la palabra IDEM, que no es una abreviatura, que se utiliza esta palabra, que significa lo mismo, cuando se cita el mismo libro y la misma página o páginas. Y se utilizan citas consecutivas inmediatas. Por ejemplo, si yo tengo una primera cita, en este caso el libro de esta Tela del Pino, y consiguientemente sigo escribiendo de la cita de esta persona, de este material, pues continuaré idem, ¿no? Mencionando que es la misma página y estoy utilizándolo consecutivamente. Luego tenemos la abreviatura IBIT y la abreviatura de IBIT, que viene de IDIDEM.
que es en el mismo lugar cuando la idea que citamos está en la misma obra, pero en una página distinta y se utiliza en citas consecutivas inmediatas. De la misma manera, no está en la misma, por ejemplo, en este caso, la cita que podríamos estar utilizando está en la página 25, pero la otra información que es importante, que necesito citar y está en la página 36, utilizo esta abreviatura. Distinta a la idem cuando está en la misma página y simplemente hago referencia a que está, bueno, con este término. Seguimos, doctor Rieder. Luego tenemos este punto ya, OPCIT, que es objeto citado, que es la primera vez que se cita una fuente, se hace mención completa a esta, y a partir de la segunda cita, que no es esa inmediata, de la misma obra, se coloca solo los datos del autor, perdón, y se usa OPCIT, obra ya citada, para luego indicar la página y se utilizan citas consecutivas no inmediatas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una primera cita acá de Atria Fernando, luego citamos otro autor y luego tenemos que volver a citar a Atria Fernando y ya tenemos la información, o ya lo hemos hecho anteriormente, nos encontramos en otra página, de la misma manera utilizamos este término para señalar que la obra ya ha sido citada. Puntos suspensivos, como el ejemplo, bueno, acá los puntos suspensivos se utilizan cuando se cita más de una obra del mismo autor. Y en este caso, la característica principal para utilizar estos puntos suspensivos es que de repente la información del texto de la obra que hayamos utilizado como referencia sea extensa y nos permite cortarla o resumirla o abreviarla con estos 3 puntos suspensivos. Por ejemplo, tenemos acá Beltrán Jorge, Amarte es mi pecado, Bogotá Arcano, 1908, página 15-16. Luego tenemos otra cita de García Manuel Lorenzo, El derecho en su punto, cuarta edición, Barcelona, Léxico, 1860, página 45. Y luego cito nuevamente a Beltrán Jorge. Entonces, a fin de ya no repetir la información, Beltrán Jorge, Amarte, 3 puntos, es la primera palabra del título de la obra, seguido de los 3 puntos, y utilizando también el anterior, la abreviatura objeto ya citado y la página en la que podemos encontrar dicha información. Seguimos, por favor, doctor Rieder. Ya vamos terminando. Bueno, las citas de normas legales se escriben con mayúscula inicial todos los elementos significativos, normalmente sustantivos y adjetivos, que forman parte del dispositivo. Por ejemplo, Declaración Universal de Derechos Humanos, Constitución Política, Código Civil, Ley General de Sociedades. Sin embargo, cuando no se cita el título oficial del dispositivo y solo es una expresión genérica, la mención va en minúscula. Por ejemplo, ley electoral, ley de divorcio, ley orgánica. Pero si hablamos ley orgánica del Poder Judicial, estas sí, las primeras letras tendrían que ir en mayúscula. Luego, la palabra constitución siempre va con mayúscula inicial cuando el uso es plural o genérico. La Constitución 1993 consagra, por ejemplo. Pero es distinta si es que hablamos las constituciones democráticas. En este caso, ya no es necesario utilizar, si no lo hacemos referencia a la norma, en este caso, a la Constitución en general, o en este caso a la Constitución en específico, de un año en concreto, pues ya, y hablamos de manera general, se puede utilizar, en este caso, la letra minúscula. Luego continuamos, solo manera de también tener en cuenta la ortotipografía. Sí, la siguiente diapositiva. Vamos avanzando, por favor. Dice, los títulos de los dispositivos legales se escriben en letras redondas, es decir, no cursivas, sin negritas y sin subrayado. Tampoco se escribe la abreviatura de número. Por ejemplo, a veces tenemos la mala costumbre de escribir ley, número, de esta forma, aunque también esta abreviatura es incorrecta, y según nosotros estamos escribiendo bien, pero cuando lo correcto es simplemente poner la ley y directamente el número a la cual nos estamos haciendo referencia. Luego, la cita de libros, capítulos, artículos e incisos siempre van con minúscula inicial. Por ejemplo, el artículo 432 es correcto. El artículo o la abreviatura, no es necesario que vaya con letra mayúscula, 432 también es correcto. Pero si utilizamos el artículo, la primera letra mayúscula artículo, ya estamos incurriendo en un error. De la misma manera, a veces uno escribe el artículo y creemos erróneamente que porque
Es una abreviatura, tendría que ir la primera letra con mayúscula, pero no es lo más correcto en tema de redacción. Y finalmente, bueno, ya con esto terminamos. Con la siguiente diapositiva, por favor, doctor. ¿Me apoya? Ya, vemos los acrónimos. Son aquellas siglas que pueden pronunciarse como palabras, por ejemplo, ONU, TUO, la NASA. Esto se origina por la estructura de ciertas siglas que se acomodan a los patrones silábicos del español. También tenemos los acrónimos de hasta 4 letras que se escribirán íntegramente en mayúscula o altas, ¿no? ADEX, OMPE, TUP. Pero los acrónimos de 5 letras o más se escribirán solo con mayúscula la inicial, por ejemplo, SUNAT, SUNAR, MINSA. Y también deben usarse los acrónimos adoptados institucionalmente por las ya entidades públicas, por ejemplo, MINJUS, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o el MIM, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bien, con estos temas un poco acelerando ya estos últimos puntos, es lo que ha sido el punto para poder compartirles esta noche, hablando un poco más de lo que viene a ser la redacción, algunas pautas que debemos tener en cuenta al momento de nosotros también señalar o desarrollar nuestros requerimientos, y alguna información adicional que también ayuda en el tema de la redacción. Entonces, espero que haya sido un tema que nos haya aportado a todos, con el mayor gusto de mi parte. Y en este punto, pues, estaré atenta a sus preguntas o algunas inquietudes que hayan podido surgir en el desarrollo de la misma. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. Bueno, agradecemos quienes están activos sus cámaras. Eso demuestra que realmente han estado atentos en la sesión. En los que requieran preguntar, pueden levantar su manito, ¿sí? En reacciones, un ejemplo, lo voy a hacer yo. Ahí estoy solicitando el uso de la palabra para que puedan realizar una pregunta por estudiante, tener en cuenta, y no sean casos particulares, siendo que nuestra docente es fiscal, pero tienen que tener activos sus cámaras para darles pase al audio. Muy bien, a ver, damos pase al doctor Jimmy. Doctor Jimmy, buenas noches, qué gusto saludarlo. Adelante, por favor. ¿Puede activar su audio? ¿Puede activar su audio? A ver, nuevamente le doy pase desde su monitor. Ahí Bien. está. Perfecto. Okay. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches, colegas. Para agradecer la clase, muy amena, muy interesante, pero un poquito media complicada, como esto de las sumillas, de las comillas, todo. Doctora, mi pregunta era, digamos, cuando hay estos errores, digamos, ortográficos que contienen, digamos, un mal uso de palabras, de titulares o de subtítulos que llevan, digamos, estas comillas, que llevan estas, ¿cómo le llaman? Esas rayitas. Estaríamos hablando de un documento de forma, algo así. Doctor, muchas gracias por su pregunta. Mire, la verdad es que cuando nosotros hablamos incluimos los temas de las citas, sí, cuando uno no está tan familiarizado nos cuesta. No es que esto sea o sea, la información, el tema de las citas no es algo que vaya a invalidar nuestros documentos, definitivamente no, pero por un tema de formalidad, como decía hace un momento, de tener en cuenta el respeto, ¿no? El derecho de autor de la creación de otras personas, es importante que nosotros aprendamos y lo incluyamos, si es que no lo estilamos hacer, que lo incluyamos al momento de redactar nuestros documentos, porque de alguna manera es encontrar, incluso cuando uno, por ejemplo, pongámonos nosotros, encontramos algún documento y no encontramos, y vemos una cita, o de repente no encontramos la cita, y si es que la información que encontramos en el documento es importante para nosotros, pues en tener la guía, el origen de esta información, nos va a ayudar incluso a seguir explorando o buscar más información al respecto. Por eso, diría, el tema del uso de las citas no invalida nuestro documento, pero
¿por qué no perfeccionar si al final de repente, como veíamos en años anteriores, cuando el tema de las ratificaciones, por ejemplo, cuando estaba vigente la Academia de la Magistratura en este tema y ahora la Junta Nacional de Justicia, no, de repente, bueno, también pueda tener como criterio la revisión de los documentos que se emiten, pues de todas maneras es importante tener en cuenta estas reglas, estas normas que ya están establecidas. Sí cuestan incorporarlas porque es uso y es práctica, pero estamos en ese camino de seguir avanzando, implementando en nuestros trabajos y considerarlos también, como digo, ¿no?, un tema de derecho de autor. Y creo que es lo más correcto, lo más justo. Si cada uno de nosotros tuviéramos una creación, lo más correcto y adecuado es que si utilizan nuestros trabajos, pues también puedan citar nuestros nombres en el mismo, ¿no? Espero con eso haber respondido su pregunta, doctor. Podemos ir a la siguiente pregunta. Sí, doctor Carlos Wilson, muy buenas noches. Adelante, por favor. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Doctora, Sí, buenas ¿se noches. escucha? Sí, buenas noches, doctor, sí le escucho. Doctora, muchas gracias por la ponencia. No sé, por ejemplo, si usted nos podría recomendar algún manual, porque con la exposición que usted nos ha hecho, aparte de ser una doctora, usted parece profesora de comunicación. Ganaría plata si usted haría algún libro, de verdad. Entonces, la pregunta que le hago es para que hacer buenos escritos, si usted conoce algún manual o hay algún libro, una guía para que usted nos recomiende, y yo también le recomiendo de que usted podría ganar plata haciendo un manual, porque con todos los conocimientos que usted nos ha dado, creo que todas las personas que han estado han ganado bastante. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Bien, la verdad es que hay varios textos, ahora que tenemos la facilidad del internet, pero yo tendría como referencia, por ejemplo, al menos para usar las citas, guiarnos siempre de las normas APA. De hecho, no es, como les decía en la explicación, no estamos haciendo un trabajo de investigación, pero al menos sí las reglas, al menos para hacer un correcto citado, siempre van a tener esta referencia de las normas APA. Y al tenerlas estas como referencia, considero que sí serían muy importantes y tenerlas también en cuenta en el momento de la redacción. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Así que, estimados doctores, estimadas doctoras, ya saben, si algún momento va en fiscalía y la doctora está a mano derecha, bueno, comentarles que va a estar muy fundamentado sus disposiciones, sus requerimientos. Doctor Manuel, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. La verdad, quien le habla es actualmente trabaja en parte en una oficina de la Fiscalía de Cañete. Y justamente muchas de las cosas que usted está conversando es lo que normalmente pasa, ¿no? La estructura de cada documento que se nos pasa, podemos observar que tiene ciertas fallas y no podemos confiarnos acerca de la estructura que nos entregan, ¿no? Pero mi pregunta va hacia la siguiente. He observado otros videos sobre el tema de las disposiciones y requerimientos, y normalmente algunos autores especifican sobre el tema de poder argumentarlo bajo la Constitución, cosa que normalmente no se observa en los documentos que observamos, ¿no?, en disposiciones y requerimientos de la Fiscalía, de las distintas fiscalías. Pero es una orientación que normalmente dan ellos para dar un argumento base sobre la ley magna de nuestra jurisprudencia, ¿no? Mi pregunta es esa. ¿Usted cree, dentro de su experiencia, cree que es viable? ¿No es necesario? ¿Cómo lo explicaría usted? Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, doctor. Principalmente, sí, tener en cuenta, yo, en mis casos particulares, supongamos, si yo tengo que trabajar una disposición de un archivo, tengo que partir del tema del principio de inocencia de la persona, como mencionaba, ¿no?, de la persona a quien de repente se le haya aperturado una investigación por determinadas sospechas que haya podido tener el agraviado en algún momento. Tomo consideración lo que sí vendría a ser la Constitución, el criterio, por ejemplo, si es que no cumple con los elementos de convicción,
respaldarlo de repente con jurisprudencia también, con otras resoluciones, con otras casaciones que puedan estar vinculadas con el tema, que puedan afianzar mi argumento. Entonces, si es que ya yo utilizo alguna argumentación adicional, ya estoy saliendo de lo que viene a ser lo que hablábamos de la justificación interna, sino que ya entro al plano de la justificación externa y es lo que le va a dar también mayor sustento al punto de vista o al enfoque que le tenga que dar en la disposición. Bien es cierto, ¿no, doctor? Que siempre, esto es un tema que vamos trabajándolo siempre, no es que, incluso yo podría decir, si hago una evaluación de mis primeras disposiciones, por ejemplo, con las que cada vez nosotros vamos capacitándonos y vamos encontrando mayor información, podemos encontrar que hay una diferencia y a veces, de repente, un ejemplo, me toca trabajar un archivo de violencia familiar por falta de elementos de convicción. Abro un archivo anterior y al momento de trabajar me doy cuenta, miren, esto pude sustentarlo mejor así, de repente pude utilizar este argumento. Entonces, es como que se va construyendo y en el desarrollo del trabajo se va mejorando el producto que cada uno de nosotros podamos elaborar. Bien es cierto de que todo es un proceso, todo es un tema de que va a ir avanzando y yo no consideraría pues que como dicen, ¿no?, al primer intento uno ya tiene un buen producto, sino que este es el constructo de los años de trabajo y también de las experiencias dentro del campo laboral que pueda ir adquiriendo. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Tenemos 2 participantes y son damas. Por favor, tener activos sus cámaras y justo se suma la otra Diana para darles pase al audio. Si no, lamentablemente no podría darles acceso, ya que se requiere un debido registro. Ahora sí, doctora Diana Rodríguez, muy buenas noches. Está activo su audio, puede activarlo usted desde su monitor. Buenas noches, doctora, y buenas noches presentes a los del grupo. Doctora, mi pregunta va en la siguiente. Usted hacía énfasis de las notas del pie. Entonces, mi duda era la siguiente. Las notas del pie muchas veces son para esclarecer o para denominar o hacer un resumen o un concepto. Eso es lo que yo tengo entendido. Y usted mencionó que se podía citar o referenciar en las notas al pie. Esa es mi duda un poco que me quedó al aire. Está bien, doctora. Mire, nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en el formato de Word, tenemos una opción de referencias y nos mencionan nota al pie. Ahora, como también mencionaba, cuando trabajamos un requerimiento, no tenemos la estructura de un trabajo de investigación, por eso no podríamos poner al final del requerimiento nuestra bibliografía o los libros que de repente podemos haber utilizado o las citas que incluso pudiéramos haber empleado. Por eso señalaba de que una forma dentro de nuestros requerimientos, por ejemplo, hablando solo en este punto, es que podamos utilizar esta opción de referencia o de nota al pie para plasmar ahí la bibliografía, de acuerdo a la estructura, el nombre, el apellido, el nombre, el título del libro, la información del lugar donde habíamos recabado esta información y señalarlo de esa manera. Ahora, también no hay ninguna una limitación, por ejemplo, si es que también utilizamos estas notas al pie para poder aclarar algún punto o dar alguna explicación adicional que de repente no podríamos ya contenerlo o incluirlo dentro del párrafo porque sería, uno, muy extenso o desviaría la atención de la idea que estamos tratando de presentar en el mismo. Entonces, también lo oportuno sería utilizar esta herramienta. Como vuelvo a incidir, la forma en la que nosotros podamos utilizar las notas o las referencias al pie no necesariamente o va a implicar pues que se invalide el contenido de nuestro documento, sino al contrario es utilizar estas herramientas para que podamos hacer llegar o tener el contenido más enriquecedor del trabajo que estamos realizando. Eso, doctora. Excelente, doctora Marinela. Estimados participantes, pueden dejar su número a través del chat para agregarlos al grupo de WhatsApp o si desean registrarse en el curso o el diplomado.
Doctora Kiera Ruiz, está activo su audio. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Mi pregunta iba más que nada relacionada a cuántos hitos se pueden incluir dentro de las proyecciones que nosotros realizamos en nuestras disposiciones, debido a que he notado que muchas veces tenemos un amplio repertorio de fundamentación jurídica, de palabras técnicas, y sin embargo, lo que se refiere a los hechos es mucho menor. Entonces, yo quisiera saber cuántos considerandos usted recomendaría para las proyecciones. Gracias, doctora. Bien, como decía en un momento también, el que tengamos mucha información o acervo documentario no necesariamente va a implicar que tengamos que señalar toda esta información en nuestro trabajo, en nuestro requerimiento. Bien es cierto que tendríamos que filtrar. No hay bueno, para empezar, no hay un número máximo, no hay un número mínimo, pero considero yo que deberíamos filtrar los más importantes o los que van a dar mayor soporte, sustento, fundamentación a nuestra postura o al trabajo que estamos desarrollando para poder incluirlo. Porque pongámonos nosotros si somos los receptores. Si encontramos un documento en el que está, o sea, no le quita el mérito no tener un montón de citas, pero también lo importante es cuál es la argumentación que hacemos nosotros dentro del desarrollo del trabajo, o sea, cómo estamos vinculando. Porque no se trata solo de citar jurisprudencias, resoluciones, casaciones o incluso doctrina un poco más, si es que el trabajo de repente, concatenar las ideas de la información que encontramos con los hechos que estamos desarrollando. Entonces, yo consideraría que siempre empleemos las que son más importantes o van a dar esa idea fuerza a la postura, a la posición que estamos tomando dentro del desarrollo de esta disposición. Si bien es formalizar o bien es, por ejemplo, un archivo, ¿no? Siempre vamos a tener estos dos contextos antagónicos. Uno acusa, uno archiva, o continúa, o termina la investigación en un determinado momento. Entonces, esa sería mi recomendación, y que podamos emplear la que es más la que va a dar más soporte o idea fuerza a la postura que estamos asumiendo dentro del trabajo. Excelente, doctora. Y terminamos la presente sesión con la doctora Andrea, que ha activado su audio. Adelante, por favor. Doctora, muy buenas noches. No sé si mi pregunta sea repetitiva, pero de todas maneras quiero hacerla. Si existe en un escrito una mala argumentación, como una mala ortografía, o nos olvidamos de escribir algunas palabras con mayúscula, ¿eso invalida el escrito? ¿Sí tiene que ver mucho la estructura del documento que estamos haciendo para que tenga validez en sede fiscal? Gracias, Andrea. Mira, no invalida, pero pongámonos nosotros que a veces pasa, cuando dicen, ¿no?, el famoso copia y pega. Copiamos, bueno, y sabemos que tenemos una estructura para un determinado delito, lo copiamos y solo es cambiar datos. Pero a veces en este acto, en el trabajo de cambiar datos, omitimos alguna información, algún número, algún nombre. Pongámonos que nosotros somos los receptores de ese documento. ¿Qué vamos a pensar? Que no, o sea, que la persona que lo está redactando no le está prestando la suficiente atención. Y como que uno, en lugar, bueno, de alguna manera, yo diría, no, o sea, no le presta atención y como que desvirtúa, bueno, una apreciación, o sea, como que no le presta atención al trabajo. Es importante tener en cuenta, sí, cada vez que redactamos, volverlo a revisar. A veces pasa, y cuando uno de repente está con muchas cosas, cosas en relación al trabajo, avanza un proyecto, avanza otro proyecto, avanza otro proyecto, y pasa consciente e inconscientemente que se le puede ir un error. Para mí, una recomendación o algo que yo aplico es, si hoy trabajo una disposición, supongamos de archivo, lo vuelvo a revisar mañana o 2 días después nuevamente, y ahí de repente hay, como dicen, ¿no?, ideas redundantes, palabras repetidas o incluso fallas ortográficas que no había advertido en la primera redacción que hice.
Entonces, es una forma de pasarle el filtro. No invalida el documento, pero dependiendo de qué disposición se trate, sí sería necesario que se pueda subsanar. Supongamos que estoy ya redactando una disposición de archivo y en el nombre me equivoco y por error consiguen el nombre de otra persona o no cambié en mi formato, modelo base del archivo anterior en el que trabajé. Lo más correcto sería corregir o subsanar, bueno, emitir una disposición señalando que por un error involuntario se consignó tal dato y se subsana para las posteriores notificaciones. Igual pasa, ¿no? A nivel de juzgado, sí, puede pasar y también se puede subsanar, se debe corregir lo más correcto porque se entiende que si yo voy a aperturar una investigación, tengo que tener plenamente identificada a la persona. Y si hay un error, por ejemplo, no solo en el nombre, podría ser incluso en la misma dirección o teléfono, ¿cómo podemos garantizar o coadyuvar a que se le pueda notificar válidamente a la persona? Muchas veces no va a llegar pues el destino y obviamente va a tenerse que subsanar. Si uno lo advierte, por ejemplo, si yo en mi trabajo dentro de la fiscalía advierto que un error involuntario, lo correcto es subsanar o informar por un error involuntario, se señaló tal nombre, tal dirección, tal número y se precisa lo que corresponda. Entonces, esa sí sería la idea principal, tener en cuenta, sí, tener cuidado, revisar incluso antes de imprimir. Y como les digo, ¿no? Siempre que son disposiciones de fondo, trato de trabajarlas un día, revisarlas a los 2 días, porque cuando uno ya termina, vuelve a revisar, como dice, con calma, se da cuenta de repente algunos detalles, errores o algunos puntos que se pueden mejorar incluso. Entonces, esa sería una recomendación, de hecho, la idea es que no lo invalida el documento. Excelente, doctora. Sí, qué tan importante es la debida motivación, no solamente en lo que son las resoluciones, sino también lo que presenten las partes. Y doctora, muchísimas gracias por su brillante exposición. Después de tiempo, desde el año pasado ha pasado ciertamente, redundando, disculpen, mucho tiempo, pero nuevamente regresamos como Diápolis. Doctora, me alegro mucho de verla. A nuestros participantes también que llegamos a 580 conectados aproximadamente. Y doctora, todo este trabajo es gracias a usted porque también apostó en su primer momento como Diápolis. Ya tendremos nuevas capacitaciones. Cuídese mucho. Que Dios le bendiga en todo momento. Muchas gracias, doctor Rieder. Igualmente, muchas gracias a ustedes por compartir esta sesión y, bueno, aún siendo un poquito tarde, de verdad que es muy loable de su parte poder contar estos espacios para poder compartir un poco de lo que vamos aprendiendo en el camino. Muchas gracias.